Bueno, buenas noches. Muchas gracias por darse la vuelta un sábado en vez de ir por los fiscales. No sé. Este, honestamente, yo no esperaba tanta gente. Si a lo mejor están muy apretados es porque yo en determinados momentos dije, a todo el mundo le decía, sí, sí, porque a la mera hora luego no viene mucha gente, ¿no? Este, pero qué bueno que se pudieron dar la vuelta. La presentación del libro le pedí a dos grandes amigos y colegas que me ayudaran un poco a presentar a la criatura, al muy buen Alejandro Perales, y un muy buen Alejandro Sergio Vázquez. No sé, la verdad yo nunca he estado así de este lado en una presentación, no sé qué se haga. Pero no sé si alguno de ustedes quiere empezar o qué. Claro, yo creo que está muy bien el hecho de dar unos comentarios preliminares antes de hablar propiamente del texto y pues iniciar nuevamente dándoles la bienvenida y agradecer su interés en la actividad como tal. Pues el día de hoy realmente estamos con un gran festejo, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de eh, digamos, ver algo que de alguna manera marca trabajo que ya viene haciendo Horacio Valverde desde hace un buen tiempo aquí en la ciudad de Durango y que se ve materializado en este texto que nos presenta el día de hoy, que pueden ustedes ver acá y que pueden adquirir además. Y nuevamente, pues la intención del texto va muy enlazado, enfocado, sobre todo a un interés, trabajo que ha venido haciendo Horacio, sobre todo en relación entre el psicoanálisis y la filosofía. Entonces, nuevamente, agradezco enormemente su interés y bueno, ¿no? Bueno, en mi caso en particular, bueno, también agradecerles como lo y a Sergio por haberse animado a venir acá, y por eso también, para estar acá en Puerto de los Fiscales. A lo mejor pueden esperar para después, no hay problema con ello. Pero a mí una cosa que sí me gustaría mucho remarcar, bueno, yo en lo personal lo que hice fue escribir un pequeño texto que ahorita voy a compartir con ustedes, que básicamente pues es una especie de testimonio de lectura, más que como tal una lectura al pie de la letra de la obra de Horacio. Pero antes de darle pie a esa lectura, sí me gustaría como puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, algo que me causó muchísima alegría de que esto se pudiera publicar tal cual, fue que, bueno, normalmente acá en la ciudad de Durango hay muchas personas que están haciendo un trabajo muy interesante, no solamente en el área del psicoanálisis, como es este el caso, hay gente que está haciendo trabajos muy interesantes en el campo de la filosofía, por ejemplo, en el caso de la psicología social, en el caso del psicoanálisis, y bueno, para bien o para mal, nuestra ciudad es una ciudad que no se presta, ¿no? Para que haya muchos espacios de divulgación en particular, ¿no? De la gente que de aquí mismo de Durango está haciendo trabajos súper interesantísimos y muchas veces, afortunadamente, las instituciones estatales, en su mayor parte, que se dedican a darle difusión a este tipo de cuestiones, pues no se prestan para darle difusión cuando se trata de, vamos, de saberes o de disciplinas aparentemente marginales, como la que hoy nos convoca a todos. Entonces, en primera instancia, yo lo veo como una especie de triunfo que una obra de un autor duranguense y que se ocupa de algo como el psicoanálisis pueda tener pues un alcance nacional. O sea, la editorial, de hecho, pues se radica en San Luis Potosí, eh, y ha estado teniendo difusión por toda la República. Incluso algunas personas del extranjero se han interesado en la obra y se ha podido, bueno, se ha podido aperturar la posibilidad de que gente del extranjero también tenga contacto con la obra. Y eso me parece remarcable, me parece algo digno de ser resaltado por lo que les comento. O sea, no es que en Durango no haya cosas o no haya autores, es que no hay difusión. Pero por supuesto que hay grandes personajes que están haciendo un trabajo muy impresionante. Horacio es un ejemplo perfecto de ello. Hace mucho tiempo, en efecto, como comentaba Sergio, que se está llevando a cabo Horacio un trabajo muy riguroso, concienzudo y sostenido de estudio y difusión de la disciplina psicoanalítica. Y el hecho de que haya podido quedar materializado en un libro me parece una cosa súper remarcable y extraordinaria. Y creo que, bueno, creo que ya va siendo hora justamente de que los trabajos que hasta el momento se han venido realizando de manera clandestina, marginal, en espacios que no tienen mucha difusión, se puedan llevar
pues sí, a espacios donde haya mayor interlocución y donde no nos quedemos como encerrados dialogando únicamente entre nosotros. Eso por un lado. Y por el otro, que los que estamos acá en la comunidad podamos saber que aquí dentro hay gente muy interesante haciendo cosas muy interesantes, haciendo un trabajo investigativo muy serio. Y bueno, el texto que voy a atreverme a presentarles, tiene como objetivo un poco tratar de hacerles palpar cuál fue para mí, en lo personal, ¿no? Mi experiencia de lectura. No me atreveré a decir que voy a ser como muy fiel al espíritu de la obra. En todo caso, lo que yo sí puedo llegar a ofrecer, pues es más una especie de testimonio, ¿no? De lo que para mí supuso la lectura del libro que tuve oportunidad de terminar de leer hace ya unas cuantas semanas. Ahora sí tuvo la gentileza y la amabilidad que tanto le caracterizan de proporcionar un ejemplar. A partir de ello realicé una lectura y pues bueno, terminando la lectura en cuestión, llevé a cabo la escritura del texto y ese es el texto que me gustaría compartir con ustedes. No sé si les parezca bien que haga la lectura del texto en cuestión. Eh, yo titulé el texto que escribí para esta ocasión, Potencia del psicoanálisis y Potencia del deseo. Ese es el título que le he dado, y como subtítulo, notas a propósito del libro Hacia una dialéctica de Eros, Freud y Platón. Durante el transcurso de lo que escribí, bueno, mencionaré algunos pasajes de la obra de Horacio que me han parecido verdaderamente ejemplares y que contienen unas auténticas joyas, tanto teóricas como técnicas, pero bueno, ya me dirán qué opinan al respecto, ¿no? Entonces, bueno, me voy a dar la oportunidad de comenzar a leer y, bueno, hacia el final, no sé si el camarada Sergio quiera también añadir algo y luego estaría muy interesante, me parece, que pudiéramos abrir un espacio ¿no? de diálogo entre todos los que estamos acá, aprovechando que somos legión, tratándose de un evento dedicado al psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, voy a comenzar con la lectura del texto. Lo que escribí fue lo siguiente: pronunciarse sobre un libro, tanto más tratándose de uno como el que hoy nos convoca, es una labor ardua, llena de dificultades y en la que se echa a cada paso la terrible posibilidad de tergiversar, introducir sesgos o, en el peor de los escenarios, traicionar cabalmente el espíritu que anima a la obra. Dicho lo cual, y habiendo hilado palabras que tienen por objetivo una mayor indulgencia para el comentarista en caso de que algo de ello ocurra, me tomaré el atrevimiento y correré el riesgo de hablar sobre una obra cuya calidad, tanto estilística como teórica, plantea más de un desafío. Entregado a la tarea de encontrar un modo de dar el salto, me resolví a encararlo de la siguiente manera. Plantearé ante ustedes lo que para mí significa y significó esta bellísima obra. Las resonancias que tuvo en mí están condicionadas, como no podría ser de otro modo, por mi propio itinerario intelectual y vital. Tómense, pues, estas palabras por lo que son, apenas un tímido testimonio de lectura. Por principio de cuentas, diré lo esencial. Estamos ante un libro que versa, tanto en sus líneas fundamentales como en sus articulaciones secundarias, sobre la vida deseante. Asunto en apariencia extraño, que se disuelve apenas uno repara en el hecho, comentado por el autor en el propio texto, de que el vocablo griego eros mienta menos al amor y sus connotaciones modernas que lo que en castellano llamamos actualmente deseo. Ya la sección dedicada a los agradecimientos pone de relieve que la escritura misma del texto, su trabajo de producción, estuvo siempre pendiendo del hilo del deseo y atravesado por él. Nuestro autor, cautivado por las referencias freudianas que hacen equivaler al eros platónico con el concepto de sexualidad ampliada propuesto por el Vienes Freud, no demora en interrogarse por dicho nexo, pero atendiendo a coordenadas rigurosas y estrictas. Se trata de investigar, tanto en los diálogos platónicos como en la obra de Freud, las semejanzas y desemejanzas. Esto conducirá a Horacio Valverde a desplegar un admirabilísimo trabajo de análisis erudito en el que los textos de Platón serán sometidos a una revisión sistemática. Por de pronto apabullante, el rigor impreso a la cuestión hace de esta lectura algo valiosísimo por sí mismo. Los comentarios en torno a los diálogos platónicos proporcionarán una gran satisfacción tanto al psicoanalista ávido de respuestas como al filósofo, académico o no, que escudriñe con idéntica avidez esas páginas. Esta obra no habla solo a los psicoanalistas, habla a todo aquel que haya tenido alguna vez, aun si remota o tímidamente, la experiencia del deseo humano. En última instancia, esto significa que el libro convoca a todo aquel concernido por la teorización de la vida humana.
Ahora bien, y más allá del estudio paciente y rigorista del autor, quisiera llamar la atención sobre un asunto esencial. En el análisis dedicado al inmortal banquete platónico, terminamos por encontrar un planteamiento crucial. Eros es esencialmente activo. Sobre el suelo de la distinción amado-amante y con el objeto belleza en el horizonte, Eros aparece como un amante carente de belleza. No es un dato menor. Sócrates considera que toda la fuerza del deseo encuentra su fuente y al mismo tiempo se identifica con ella en su propia pobreza. Un vínculo que el psicoanálisis, sobre todo desde Lacan, ha tenido siempre presente. Si el deseo es deseo de, hay que prestar atención al hecho de que lo crucial no radica en el objeto, es decir, en aquello sobre lo cual recae el de. Deseo de gloria, deseo de alimento, deseo de viajes, un interminable, etcétera. Lo esencial es acentuar que, más allá del objeto, el deseo nombra el movimiento mismo que tiende hacia algo y donde el objeto pierde por completo su estatuto principal o rector. Esta caída del objeto coloca en primer plano su búsqueda, el movimiento mismo que lo constituye. No es cualquier movimiento, se trata del movimiento en sí, del tránsito, del flujo, la actividad y la circulación. Se trata, digámoslo sin rodeos, de la vida concebida como actividad y afluencia, devenir y tránsito. Un movimiento que lo es solo en la exacta medida en que es siempre movimiento hacia y por la alteridad radical. El personaje de Diotima juega un papel crucial acá. El deseo es el cauce que desemboca, siempre y sin remedio, en lo absolutamente desconocido. ¿Podría una vida llamarse humana sin ese vector, sin esa búsqueda insaciable de otredad? Sabemos que la vida humana proviene de un abismo para despeñarse sin remedio ni consuelo en otro abismo. ¿Es eso todo? ¿Se trata la vida de cantar interminables y tediosas elegías? Desde luego que no. Eros, el deseo, es un firme y resuelto movimiento contra la muerte. Dicho sea al pasar, es este un planteamiento habitado por un espíritu espinosista, uno que siempre concibe a los existentes particulares no como cosas que llevan en sí a la muerte, como el fruto de la semilla, al modo en que Hegel gustaba plantearlo, sino como potencias singulares cuya finitud y muerte proviene de las potencias del exterior. Contra la muerte, sí, pero sin enemistad con ella. Y aquí me voy a permitir citar un pasaje del libro del camarada Horacio. Es Eros un contrapeso de la muerte, en tanto es el generador y procreador de belleza, el contrapeso que surge ante nuestra mayor carencia, compartida en tanto que somos seres vivos, que, si bien es una batalla perdida, implica una capacidad de pasar del no ser al ser. Ahí cierro la cita. Tal y como Horacio pronunciará varias páginas adelante, amar puede curar, como estableció Freud, pero si amar, es decir, desear, puede poner a resguardo del malestar, es porque, en primer lugar, permite crear. Acentuémoslo. El deseo es el movimiento creador de una vida humana. Se trata, sin forzar, del despliegue de la potencia humana, potencia en que cada vida consiste y en la que cada vida insiste todos los días. ¿Qué otra cosa somos los mortales sino ese tenaz esfuerzo por embellecer y gozar a pesar de estar prometidos a la muerte? Dejemos de lado pesimismos blandengues. Estamos prometidos a la muerte, pero no le pertenecemos. Deseo es lo que para cada mortal hace de la desnuda existencia una vida. Pasar del no ser al ser es exactamente eso, desplegar el movimiento creador que de Platón a Freud ha sido llamado eros o deseo. Ante nuestra mayor carencia, a saber, la mortalidad, cabe siempre responder sin desesperación estéril y sin tristezas pusilánimes. Siempre cabe responder con movimiento. En tal respecto, el acto creador, es decir, el acto deseante, es lo que permite unificar en un mismo horizonte finitud y actividad, muerte y belleza, azar y alegría. Crear solo es posible si se pasa por el reconocimiento y la asunción plena de la irreparable finitud. Nada de engaños o vanos subterfugios. La fragilidad es uno de los nombres del amor. La creación deseante amorosa, no obstante, puede paralizarse si un sujeto humano se posiciona
en algo que el psicoanálisis ha llamado, con un término en préstamo, neurosis. Neurótico es el abandono del movimiento en favor de la búsqueda esclavizante de aquello mismo cuya ausencia permite desear, es decir, una búsqueda de completud, armonía y plenitud. No se puede crear en medio de lo pleno. La creación implica la falta y solo ahí aparece su fuerza. La rectificación de amado a amante pasa por ello. Supone el abandono de los ideales, supuestamente garantes, para entregarse a la prosecución de la perversión. ¿La perversión de qué? La perversión de esos mismos ideales, es decir, su trastorno, su volcadura. Como límpidamente lo dejó escrito Horacio, y acá le cito, amamos y creamos para no entrar en malestar, y sentimos malestar por no amar y crear. Cierro la cita. Ya lo intuía Lacan, claudicar en el deseo es un ejercicio de altísimo costo. La piedra angular de la ética del psicoanálisis es la renuncia y también el duelo por el soberano bien, es decir, el abandono de la suposición aristotélica en su origen, según la cual habría un bien cuya posesión proporcionaría a cualquier sujeto la cumplimentación del fin o de la meta de una existencia humana. Y aquí voy a citar otra vez a Horacio. Es esta primera barrera la que hay que eliminar en la búsqueda del deseo, la creencia en un soberano bien, de una guía, norma o deber ser de nuestro eros, de nuestra existencia. Fin de la cita. No hay el bien. En consecuencia, ninguna existencia humana tiene un fin prefijado y dado por un garante supremo. Trátese de Dios, la iglesia, el Estado, un gurú, el saber psicológico o los astros. En tal sentido, bien podríamos decir que la neurosis es el estado en que se sumerge un sujeto que, sin saberlo, en la mayoría de los casos, supone que el bien existe, pero no ha sido alcanzado. El honor ético y político del psicoanálisis extrae de ahí su fuerza, no oferta redención ni salvación ninguna. Es, para escándalo de los piadosos, un anticristianismo. Y aquí me permito citar otra vez a Horacio. El psicoanálisis en realidad no promete nada, solo muestra un saber hacer lleno de posibilidades con el deseo. Cierro la cita. Recuerda uno de inmediato al tristemente ya desaparecido Clément Rosset, que tanto exhortó a no permitirnos padecer los estragos del bien. ¿Qué se puede esperar de un análisis? Horacio no vacila en responder. Se puede esperar la eclosión de un deseado. Imposible me resulta aquí evocar unas palabras de Freud, y voy a citar al maestro Vienes, ¿no? Todo tratamiento psicoanalítico es un intento de poner en libertad un amor reprimido que había hallado en un síntoma la lamentable escapatoria de compromiso. Fin de la cita freudiana. Diré que para mí la lectura de esta obra supuso un recorrido por los pilares mismos de la ética y la técnica analíticas. Un texto que a cada instante recuerda al lector los principios fundantes de nuestra práctica. Un libro, pues, que no solo nos recuerda que la labor fundamental del psicoanálisis es una apuesta incondicional por el deseo, por la fuerza de existir, sino que, además, su lectura misma hace despertar en uno ese deseo mismo. Prueba de ello es que estas palabras fueron escritas apenas instantes posteriores a la lectura del libro. En mi caso, deseo de escritura. ¿Qué despertará en otros? Es un asunto que cada cual averiguará por su cuenta y riesgo. Eso es lo que me mereció el libro. Muchas gracias por haber escuchado. Bien, gracias Alejandro. Y en efecto, ¿no? Lo que provoca el hecho de la lectura sobre un tema tan, digamos, tan vivenciado en la particularidad de cada uno de nosotros finalmente. Bien, por mi parte, podría decir que sobre todo mi comentario va a estar enfocado precisamente en la labor de trabajo que podemos presenciar a lo largo de todo el libro, que finalmente lo que Horacio realiza no es más también que un testimonio de lo que ha venido haciendo durante un tiempo, que es precisamente trabajar esta relación tan conflictiva en ocasiones, pero también muy fructífera entre el psicoanálisis
y la filosofía. Además, he de decir que desde ambas trincheras, ¿no? Desde el psicoanálisis, tanto como desde la filosofía, muchas veces la interlocución se vuelve un tema bastante complicado, sobre todo porque dichas disciplinas, ciertos círculos, se han caracterizado por un hermetismo bastante fuerte, en ocasiones dogmático, que interrumpe e impide el diálogo precisamente entre estas dos disciplinas y entre los mismos autores, ¿no? Y esto ha sido histórico, es decir, el mismo Horacio ha hablado en bastantes ocasiones de la relación problemática, incluso en el primer capítulo del libro, en el mismo Freud, para aceptar en ocasiones, por supuesto, la gran contribución que hacía la filosofía a la disciplina psicoanalítica. Y nuevamente, ¿no? Hago esta aclaración porque me pareció fabulosa, además de que ahorita lo platicaba con Horacio, esta modestia con la que Horacio presenta el texto, además, ¿no? Que a mí, le decía, a mí me hizo sentir muy familiarizado con esta modestia también de la investigación freudiana en estos primeros momentos, ¿no? Donde el mismo Freud, de alguna forma, sintetizaba, como en las muchas citas que nos presenta Horacio, donde Freud hace referencias sobre todo el texto de Platón, referente al banquete, referente al Fedro, al libro 9, de la República, donde Freud lo dice sin tapujos, ¿no? Que a lo mejor en distintos momentos de su obra se vuelve difícil esa complementariedad con otras disciplinas, ¿no? Pero esa intención, ¿no? Es lo que Horacio también presenta en su libro, ¿no? Esa modestia para acercarnos con estos autores. Y me parece que a pesar de las dificultades que puede traer, Horacio lo hace de una manera tan entendible, ¿no? Desde sus propios ojos, por así decirlo, y lo explica, ¿no? Que también esa es una de las grandes cualidades de Horacio, la cuestión didáctica, finalmente, que también se hace bastante presencia durante su libro, que es el hecho de bajar de repente concepciones tan complicadas, ¿no? Sobre todo referente algunos textos de Freud que tienen su complejidad y también, por supuesto, del caso de Platón, ¿no? Y es algo que Horacio nos lo pone con peras y manzanas, tal cual, ¿no? Antes de dar de alguna manera su interpretación de estos textos, pone sobre la mesa lo que cada texto contribuye de alguna forma, ¿sí? Y aunado a esto, he de decir que a pesar de la modestia de Horacio, hay que mencionar que lo que él está haciendo en este libro, pero también durante todo su trabajo, sí lo podría definir como una lucha, ¿sí? Una lucha donde, pues, realmente el hecho de generar esta interlocución, este diálogo, en ocasiones se vuelve muy complicada en espacios formativos. Lo comentaba hace un momento Alejandro, también el hecho de simplemente crear también espacios se vuelve complicado en ocasiones, pero el hecho de darle esta importancia al repaso, por así decirlo, de estos autores, se vuelve un acto de rebelión frente a los sistemas ahora predominantes que podemos encontrar en muchos espacios formativos, ¿no? Referentes a lo que decía precisamente lo que impedía el diálogo a veces entre estas disciplinas, ¿no? Que es la cuestión dogmática, incluso institucional, de algunos momentos en particular de escuelas, de los modelos de pensamiento, ¿no? Que de manera ingenua, ¿no? Y incluso podría atreverme a decir ignorante, se podría decir, ¿y para qué finalmente hacer el contraste entre autores que tienen siglos de por medio, ¿no? Y la respuesta clara es necesario. Y ese es el trabajo que ha venido elaborando Horacio, ¿no? Que es el trabajo necesario de diálogo y de interlocución para mantener viva una disciplina, ¿sí? Y en esto hablo desde ambos aspectos, tanto de la disciplina filosófica como desde el psicoanálisis.
Horacio concluye su libro de una manera que me parece tan honesta, refiriéndose a Platón nuevamente, ¿no? Dice, para Platón es natural el diálogo. No ponerlo a dialogar sería quitarle su ser. Algo así menciona Horacio, perdón por la paráfrasis si me equivoco, ¿no? Eh, pero es finalmente lo que también veo en el buen Horacio, de alguna forma, ¿sí? Si impedimos el diálogo, no nada más la obra como tal, estamos condenados de alguna manera eh, al, a, no quisiera decir muerte de estas disciplinas, pero sí al embotellamiento, a la, podría decirlo, el estancamiento de las mismas. ¿Sí? Y bueno, esta es una intención nuevamente de traer a viva voz lo que tanto filosofía como psicoanálisis han tenido siempre, una conversación pendiente, ¿no? Bueno, ya nos ocuparemos de ello más adelante. Ahora se lo pone acá sobre la mesa. En este caso, Platón y Freud. Muchas gracias. ¿Qué podría decir después de esto? No, ni idea. Bueno, aprovechando que tenemos al autor aquí presente, no sé si hay alguna duda, algún comentario referente a su parte para el buen Horacio. A los comentaristas también. ¿Escogiste precisamente a Freud? Como que algo, supongo en las lecturas, cuando, bueno, surge de mi tesis de maestría, ya cuando estaba elaborando el anteproyecto, ya no me acordaba cómo se llama, recordaba yo algo haber leído en Freud al respecto, Freud haciendo referencia a Platón, no recordaba respecto a qué ni cómo, y tampoco ni siquiera sabía en qué texto lo había visto realmente, así como ese meme de lo leí, pero algún día aquí lo compré, no me acuerdo muy bien cómo va. Entonces ya, sí, algo así era. Algo así era, porque la verdad no recordaba muy bien de dónde venía la cita. Y después recordé, incluso en mi análisis, que lo había visto en psicología de masas y análisis del yo. Entonces, ya luego, haciendo una búsqueda más exhaustiva, me di cuenta que son, mal no recuerdo, porque ya no tengo la cifra exacta, son 6 citas de Freud referente a Eros, y hay otras 3 citas referentes al respecto del sueño, 4. Algunas que inclusive apenas descubrí hace no mucho tiempo. Entonces, a mí me daba mucha curiosidad de saber qué era eso que Freud decía, una correspondencia total, el Eros psicoanalítico con el Eros Platón. Porque uno piensa en Platón y a lo mejor la idea inicial que se nos viene es esta cuestión de las dos mitades, la naranja, no sé qué tanto, y bla, bla, bla. Y bueno, yo recordaba que en mi lectura del banquete, previa todavía a hacer cualquier trabajo, pues nada de eso estaba muy presente. Marco, ¿le puedo pedir un favor? Sí. ¿Puede abrir la ventana, porfa? Claro. Entonces, ya de ahí surgió realmente el interés respecto al trabajo, que esa famosa correspondencia total o completa, no recuerdo ya muy bien las palabras ahorita de Freud, ¿cuál era esa correspondencia total? Y Freud cita a unos sujetos alemanes, de los cuales yo no logré dar absolutamente nada ni en inglés. Ya a mí no me permitió buscar en alemán si, cuáles eran esas correspondencias, esos libros de los que hablaba Freud. Entonces ya de ahí surge realmente eh, eso. Eso por un lado, y por otro, que siempre había tenido un interés por la filosofía. Siempre. Por X o Y razón, para mí, a lo largo de toda mi vida, Freud y Platón fueron más o menos siempre de la mano. A veces en clases. Bueno, en un momento de mi vida en que sí veía a Freud, en clases leía a Freud, y ya yo por mi cuenta iba leyendo a Platón. Pero no porque buscara encontrar esas correspondencias, sino simplemente por deseo, propiamente.
No, no hay de qué, al contrario. ¿Alguien más quiere agregar algo, comentar algo, no sé? En el libro hay citas de análisis, pues, Sí. para hacer la violencia de Freud. Pues yo diría que en una de esas todo lo que acaba de decir. Yo diría que en una de esas todo lo que usted acaba de decir. O sea, hay citas. Sí, sí, pues, las citas, más o menos traté de hacer un análisis. No, yo no me atrevería a decir que un análisis total, pero que agote esa relación. Y ciertamente de esa ambivalencia, que cuando menos es muy peculiar que esa ambivalencia de Freud respecto a la filosofía en general, a excepción de Platón, y últimamente he descubierto que también a excepción de Schiller, y que hasta utiliza las mismas palabras para referirse a ambos, los filósofos poetas. Ya a lo mejor en otro momento me dedicaré a eso de Schiller. Bueno, sí, entonces yo podría decir que a lo mejor hay algo de eso, hay algo respecto a la ambivalencia, a otros tratos a filósofos como Schopenhauer, Nietzsche, bueno, sobre todo Schopenhauer y Nietzsche. Algo padre. Creo que por acá. Alguien levantó la mano, pero adelante, coméntenos, háblenos. Hola, ahora sí se escucha. Sí, Si no, para ponerme los audífonos, ¿se escucha bien o no? sí, Sí. A ver, dame un segundo para. A ver. Ahí estamos. Vale. ¿Se escucha bien allá? sí, sí, todo bien, todo bien. Bueno, hola a todos. Hola. Sergio. Hola. Hola. Buenas noches. Bueno, ahora los veo. Todos ser más jóvenes en situ, ¿no? Yo los pensaba Pusimos todos. un filtro ahí. In situ se ven más vivos. Bueno. No sé si escucha a los demás, a las personas que hayan ido, porque entiendo que hubo más gente de la que esperabas. Ajá, Es lo que bueno, pues felicidades. Yo estoy ahora hablando desde San Luis, estoy hablando desde un lugar que es el espacio de la segunda o tercera oficina de la cual trabajo, ya no pero se escuchó espero, muy bien. no se escucha, es que no sé si sea por la red o Como que cuando te por acercas sí se zona. escucha mejor. A ver, ahí se escucha mejor. Ajá, Bueno, respecto a la intervención del texto, que es tu libro, tal cual, ajá. una vez más la celebro, te lo había dicho en algún momento y que esto podría pensarse como un campo de discusión un poco delicado, ¿no? Y digo delicado en el campo clínico, porque pensar con Freud y Platón implicaría no una revuelta, sino bien una regresión, más que un retorno, en sentido lacaniano, para pensar la noción de idea. Es una cosa horrible, pero en el campo actual, hablando nacionalmente, la noción del amor, la noción de transferencia y contratransferencia, la posición de la idea, la metapsicología, se ha pensado en un sentido de idea, no de ideología, no en un sentido de dialéctica. Es un problema político, francamente, ¿no? Te lo mando un mensajito, pero algo que podría ofrecer el texto, y esto lo digo con afán de que la compañía que esté ahí al frente lo pueda leer, y más aún que pueda situarse respecto a la discusión contemporánea, in situ, más que actual, respecto a la contratransferencia, ¿no? Quienes estemos en el campo de la clínica sabemos que el tema del amor es inevitable porque eso es el inicio de un tratamiento. O sea, no hay tratamiento que no inicie por ahí y no hay fin de análisis que culmine por la posibilidad de un nuevo amor. El psicoanálisis opera, y aquí va a ser una pedrada, una apuesta, una tensión respecto a los filósofos, ¿no? O a la filosofía, como una operación antifilosófica al amor. Yo te lo había dicho en algún mensaje, pero tu libro nunca lo mencionas, pero sitúa una problemática compleja, la cual es una operación antifilosófica. Está muy chévere hablar de Freud y Platón y Eros, claro, eso es fundamental. Pero el campo real actual de la clínica y de posibilidades
también tu libro, tu texto, tu tesis, pues, plantea una forma de decir, compañeros, vamos con calma porque Freud se deslinda un poco de Platón y produce materialidad. Es decir, es práctico, hay una condición en Freud que nos puede decir, hay un hacer y una renuncia. Esta pieza es clave, a mi parecer, lo digo de manera muy neutra, y con esto voy cerrando un poquito, y para plantear como la dinámica de discusión, que el psicoanálisis en Freud, cosa rarísima en México, que alguien hable de Freud, porque todos lo vemos con Lacan, plantea una operación contraplatónica, contra el mundo de las ideas. Si algo lastima, hiere y pone en duda el lugar del deseo respecto al amor, es la noción de idea, la cual Freud logra despejar. Noción la cual Horacio Valverde nos ayuda a despejarla. Es decir, Freud plantea por acá el asunto, Platón nos dice, no, tranquilo, quédese por acá. Y Freud dice, no, quítese de bronca, adelante. Esa pieza es fundamental. Lo quiero decir de manera muy pública porque las nociones clínicas, las posiciones clínicas, las conceptualizaciones clínicas contemporáneas en México llevan a cabo una lectura, no una relectura platónica, es decir, al mundo de las ideas donde todo el mundo queda en la fantasía. Viva Zizek, ¿no? Y entonces la fantasía nunca condesciende al deseo. Y es el maldito problema que tenemos con el amor. Hablar de Freud y Platón, tal vez nunca te diste cuenta, yo no lo sé, y lo digo por... estamos bien. Bueno, que... Estoy en un bar, porque estoy en un bar, un vino verita, ¿no? Y porque... cerveza de tamaño, de proporciones familiares. Bueno, si gustamos otra, está bien. ¿Otra? Ya, La última, de proporciones familiares. Bueno, aquí Alejandro y Horacio lo saben, yo soy un hombre institucional, anarquista en cierta forma, soy institucional y estoy aquí con mi pareja, estamos en un bar, estamos escuchando la presentación, pero tiene que ver con esto, que no es nada perdido. Cuando la lectura de la psicología, que es platónica, nos ofrece un mundo de ideales, un mundo de las ideas, nos lleva a un problema sumamente trágico en el sentido de la tragedia clásica griega. Y ahí es muy potencial el psicoanálisis, es radical. Y tal vez, insisto con esto porque yo no lo sé, ¿no? Eso tendrá que responderlo el autor, pero hablar de Freud y agarrarse de ciertas puntas, ¿no? Ciertos hilos de Freud, dice, el psicoanálisis podría ofrecernos una posibilidad de hacer disidencia de la tragedia. El amor no tiene que ser trágico, se puede emparentar respecto al deseo. Freud y Platón, en esta dialéctica, yo entiendo que el título nos lleva a una especie de simultaneidad. Se las dejamos ya así para que ya no batallemos ahorita. Sí, de simultaneidad, perdón, pero tengo que decirlo, pero es que... Pero te voy a cobrar con tarjeta. De hecho, la victoria es de oración. No encuentro otra forma de celebrar un libro, ¿no? Porque no hay libros, hay que decirlo también. O sea, yo estoy hablando como un comentarista más. La posición que nos ofrece Horacio es una posición muy problemática a quienes atendemos pacientes. El mundo de las ideas es el mundo aristotélico, es el mundo del ideal, el mundo de la capitulación, el mundo de la política, lo liberal de los afectos. Freud nos lleva a un lugar de decir, no, caramba, pause su narcisismo e intente inventarse una correlación con el deseo y el amor. Son puntas complejamente distintas. Eso al día de hoy es distinto. Me parece que esa es la gran potencialidad de leer y releer a Freud y Platón. Yo no quiero hacer ninguna intromisión a la posición respecto académica de la que el autor nos ofrece, pero en un campo de acción política y de una acción relativamente, vamos, de lo que involucra la clínica, tenemos que hacer una disidencia, no una distancia, una disidencia respecto al mundo de las ideas, porque las ideas quedan al aire, no tienen cuerpo, no tienen sensaciones. Es el problema de Platón.
Freud dice, no sea cobarde, Muchas gracias. agárrelas, Gracias. tómelas y siéntalas y súmase a ello. Y salud. A la Salud. Con proporciones. Y es el problema que el psicoanálisis actualmente en México me parece que está padeciendo. Digo en México porque creo que Alejandro, tanto tú y como el espacio de Durango y de otras ciudades, se han dado cuenta de ello, ¿no? O sea, el México en psicoanálisis es otra cosa. No lo digo por lo que podría involucrarme como editor, ¿no? Yo respondo de manera in vino veritas y de frente. El problema es otro. No hay situación que no circule por el amor, y esto no tiene que ver con Lacan, tiene que ver con Freud. Que Freud plantea una pasión del eros sumamente indomable, así que no se puede contener, que es el maldito problema de Occidente. Que todo el mundo actual que lo quiera situar como de que se puede acomodar, hay cursos, hay una lógica muy mercantil de cursos y seminarios respecto al amor, hay que decirlo, no atienden al tema central. Hay que romperlo desde el núcleo. Y quien nos dio la primera pieza fue Platón. Esa es una realidad. El mundo de las ideas. Que no me digan que la fantasía no tiene que ver con ideas, ¿no? Y esto no es un asunto de carácter con el otro, no tiene que ver con un asunto ad hominem tampoco. Tiene que ver que cuando una persona se enamora, cuando nos enamoramos, estamos en el mundo de los ideales, del gran ideal del yo. Nadie sale ileso de eso. Cuando rompemos esa burbuja de la idea y lo bajamos al terreno de Eros, que es el que nos ofrece ahora Horacio, me parece que es lo complicado. Ahí está el maldito problema, ¿no? Porque la burbuja se rompe. Se rompe. Y cuando algo se rompe, en un sentido, vamos a ponerlo así metafóricamente, no me queda nada. No hay ideal, no hay burbuja, y solamente una caída libre a quién sabe carajo dónde. Ese es donde Freud ahí entra. Y en ese sentido yo podría invitar y también como abrir la discusión para decir, hay lecturas que nos invitan a pensar antiplatónicamente, y eso es una operación antifilosóficamente, ¿no? Con permiso y con perdón de Alejandro Perales, que es filósofo también, pero es una operación antifilosófica de las más radicales que nos podría ofrecer el psicoanálisis al día de hoy. Yo en la lectura que hice, me parece que es un texto fundamental, yo creo que al día de hoy va a tomar mucho vuelo, pero aquel que no comprenda la noción y no destruya la noción platónica de la idea, y a ello le sume la idea del amor, va a estar en un problema terrífico, muy complicado para poder salirse de la idea del poder de la transferencia que tiene el analista. Yo te lo había dicho en un mensaje, si el analista no es consciente del poder contratransferencial amoroso que tiene sobre el otro, no hay análisis. Y ese es el gran poder del capitalismo, el gran poder de la terapéutica, el gran poder de la psicología. Hay que pensar para atrás, hay que pensar desde abajo, ¿no? Hay que pensar radicalmente para pensar la diferencia, donde el amor se vuelve una posibilidad de diferenciación. Yo, sin más, me callo, me parece que esa es la lectura que yo hice, eres un interlocutor del próximo texto, y muchas gracias públicamente por toda la paciencia con Alejandro, porque todas las contingencias que llevó a cabo la producción de tu libro también tienen que involucrar inevitablemente. Y bueno, felicidades. Y es un gran libro, por cierto, que tú y como Alejandro que está ahí, que se ve la mitad nada más, no hay. Es una esencia muy linda, porque yo no los conocía, ¿no? Entonces, me parece muy prudente decírselos de frente, pero es una posición muy complicada también desde acá, ¿no? Decir, no lean argentinos, no leamos a los mexicanos, ¿no? No lean a los de la Ciudad de México, no, leamos para el norte, ¿no? Leamos para el sur, porque hay mucha gente que está pensando, y pensar es difícil, ¿no? Entonces yo agradezco su paciencia, felicito ambos proyectos, y por eso estamos acá, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi lectura, muy banal al momento, y le mando un abrazo desde acá de San Luis. El abrazo va de vuelta hasta allá. Bueno, hay una noción muy importante ahí al respecto de la cuestión de las ideas en Platón.
Ciertamente, como bien en alguna otra ocasión Alejandro mencionaba, si quieren volver a abrir las ventanas otra vez, antes de que nos acabemos de asar, que el mundo platónico es uno solo, que precisamente lo que permite eso es la noción de Eros. ¿Quién sabe si hasta tal vez, eso ya se me hace muy aventurado decirlo, pero si tal vez esas referencias constantes de Freud a lo demoníaco tengan muy presente siempre esa noción de Eros como demo. Pero bueno, esas son ya otras cuestiones que sobrepasan el libro y hasta mí y hasta, no sé, otro tipo de cuestiones. Pero sí, pensar a lo mejor psicoanalíticamente y filosóficamente, ciertamente sí hay mucho a contracorriente de la filosofía hegemónica académica, no nada más así como de, ay, el rebelde o demás, sino comentando aquí un poco las dificultades de hacer esto, que les comentaba en una tesis de maestría, era básicamente recibir burlas, críticas, bueno, más que críticas, realmente burlas al respecto de descalificaciones, al respecto del trabajo que estaba haciendo. Doctores diciendo que era, bueno, ellos no decían que ellos lo decían, decían, otros sujetos piensan que eso es una estupidez, ¿no? Pero sin ningún lugar a dudas, yo, por X o Y razón, supongo que bueno, no supongo, gran parte al respecto del deseo era, siempre me mantenía firme al respecto de sostener lo que estaba haciendo independientemente de esas perspectivas muy cognitivas en muchas ocasiones, muy estrechas totalmente. Inclusive, como bien lo señala Freud, la civilización no lee a sus grandes autores, haciendo referencia a que nadie siquiera se acercaba a leer a Platón, para poder decir que no existía esa relación de la que hemos hablado. Decía algo así como, psicoanálisis, el del psicoanálisis corresponde con el de Platón, lo cual nos hace ver que la sociedad, la civilización, no lee a sus grandes sueños. Está claro, ¿no? Eso siempre ha sucedido y demás. Siempre va a suceder, le está sucediendo a Freud y nos va a suceder a absolutamente todos, ¿no? La misma idea que se va generando de otros demás. Pero sí, cuando menos sí comparto esa noción de que a pesar de que es un texto académico, fue muy complejo llevarlo a cabo la maestría precisamente por esa, por lo menos la hegemonía de la filosofía, cuando menos aquí en Durango, totalmente. ¿Cuál fue tu tema del tocado? Como mi tema delimitado. Sí, el tema central. Hiciste entrar la bomba en la maestría. Pues la noción de Eros, solamente me acoté a eso, de ahí ya no salí, insisto, a lo mejor, por ejemplo, esas citas respecto al sueño eran muy interesantes. No recuerdo si hice alguna mención a eso. Pero el tema de la tesis. Ese, sí, Es el mismo ese sí. Bueno, hay algunas pequeñas modificaciones en de lo que presenté en la tesis al libro, pero es básicamente ese. Sí, fue muy problemático esto, era muy problemático, cuando menos aquí en Durango hablar de, bueno, no sé, ya no estoy tan metido a eso, podrá saber más Alejandro, pero la filosofía es muy problemático hablar a este respecto. Ahí. Dígame, Marco. Yo tuve una oportunidad de dar una negativa, un título, y de hecho desconocía mucho, que solo Tony Freud, ¿verdad? Sin embargo, ahorita dándole una rápida de los conceptos que era energía amorosa, sí, no sé, y el líbido. Y creo que está en el principio. Marco, si le soy sincero, no abro mi tesis desde el 2021 que la terminé. Por aquí lo había leído, de hecho, y ya se habla de líbido y una energía amorosa. La Liebeskraft. Y dije, ok, bueno, de líbido, claro que es un concepto muy psicoanalítico, no es un concepto muy filosófico, pero esa correlación entre esos dos conceptos. Bueno, inclusive, si es Liebeskraft, la palabra en alemán ¿Cómo es? es Liebeskraft,
Bueno, no traigo mi plumón, pero es Liebe. Liebe Craft. Lieves Craft. Lieves. Craft. ¿Con doble T? No, con un. Bueno, este es amor, deseo, y esto es fuerza. Entonces, lo que está traducido por líbido, esta palabra, pero en alemán es fuerza amorosa, o energía amorosa, o demás. O sea, sí, el líbido se usa en la psiquiatría y demás para definir cuestiones relacionadas a la sexualidad y demás, pero me parece que Freud lo sostiene no nada más por una cuestión como de tradición o algo así, sino por, yo supongo, por asegurar, por esta noción de fuerza de amor, de potencia de amor. ¿Bien? ¿Se podrá traducir potencia amorosa? Sí, ¿no? Porque Kraft tiene como muchas resonancias, tiene que ver con la fuerza, con la potencia, con la valía, todo lo que puede surgir en términos de fortaleza de persuadir, en este caso el amor. Sí, a lo mejor yo creo que sería una mejor traducción potencia amorosa. Y a propósito del comentario de Samuel, que bueno, voy a tomar un poco de lo que dijo, pero también a lo mejor me voy a salir un poco, pero es verdad que una de las cosas, muchas gracias, que Horacio justamente articula en el libro y que a mí se me hace muy interesante, es que haces mucho hincapié, no sé si te estaré tergiversando, ya me lo dirás, pero Horacio durante el libro hace mucho hincapié en que el principal obstáculo para que un sujeto humano pueda vivir de manera, me gusta decirlo de esta forma, ¿no? Pero para que un sujeto humano, el primer obstáculo para que un sujeto humano pueda vivir de manera plena, ¿no? La vida deseante y la vida amorosa es justamente el reino de las formas, el reino de las ideas, el reino del ideal. Es algo que constantemente se está reiterando en el texto. El obstáculo principal a remover para poder jugársela en el campo del amor y en el campo del deseo, pero por una vía más genuina, más arrojadiza, más temeraria, más vital, más potente, es justamente atreverse a hacerlo, pero por la vía de la fractura de los ideales, ¿no? Porque yo creo que, y en efecto, acá entraría un poco, recuerdo aquella cita de Lacan, no me acuerdo exactamente de dónde, creo que es del seminario de este texto de Abro las paredes, una cosa por el estilo, en donde llega Lacan a referir esta cuestión de que si algo caracteriza el discurso, el discurso capitalista, es la forclusión de las cosas del amor, ¿no? Y me parece un señalamiento muy importante porque, irónica o paradójicamente, hay muchos autores que se han dedicado a explorar cómo la venta, vamos, el bombardeo masivo que se hace constantemente por distintos medios, en ocasiones, y aquí es una cuestión de alerta, ¿no? La mayoría de esos discursos que versan sobre el amor provienen de la psicología, ¿no? Y entonces la psicología, paradójicamente, se está convirtiendo en el principal instrumento de difusión de ideales que hacen de obstáculo, de barrera, de impedimento, de lastre al verdadero despliegue de la vida amorosa y de la vida deseante, que por definición es un despliegue que tiene que llevarse a cabo, o no que tiene que, pero cuando se lleva a cabo sin puntos de referencia, sin guías, sin coordenadas, suele ser una experiencia muy desorientadora, ¿no? Justamente, y tener el coraje de, un poco como lo que hizo Horacio justamente con la lectura del libro, ¿no? O sea, sin ningún tipo de ideal, sin ningún tipo de coordenada, sin ningún tipo de brújula, va, se mete a una institución que rechaza de plano todos los planteamientos que está haciendo y sostiene el ejercicio, ¿no? Me parece que el trabajo de escritura del propio libro ejemplifica muy bien de qué se trata, ¿no? Cuando alguien se compromete en la vía del deseo, pero de la única manera en que se puede llevar a cabo el compromiso en la vía del deseo, que es abandonando el registro del ideal, ¿no? Que marca la pauta, que dictamina cómo debe de hacerse, ¿no? La psicología es muy dada últimamente a hablar de estos tipos de discursos, ¿no? La manera correcta de amar, la manera correcta de cuánto tiempo debe de pasar entre una relación de pareja y otra, cuántas veces al día hay que coger, o sea, es una cosa impresionante la cantidad de material que se vierte
y que en lugar de realmente alentar, ¿no? Despertar algo en los sujetos humanos, lo que hace es, al contrario, terminar poniendo un dique para el libre despliegue de la potencia erótica en su sentido de vida deseante y vida amorosa. Y a mí se me hace bastante alarmante que sean precisamente los discursos de la psicología los que están obstaculizando eso. Hay un problema ahí disciplinar, institucional y además, no nos engañemos, la psicología está con, yo creo que, no recuerdo en dónde leí esto, voy a ser un poco como Freud, a lo mejor se me reveló de un sueño, pero recuerdo que en algún momento llegué a leer justamente que, vamos, esta sobreproducción de discursos, vamos, la psicología es la disciplina supuestamente científica que más se ha prestado a que discursos contemporáneos, evidentemente cooptados por el capital, se pongan a proferir este tipo de cosas. Yo creo que en la actualidad no hay disciplina científica que sea una mejor aliada de los intereses del capital y del mercado que la psicología. Ya, definitivamente, si hay una ciencia adalid del capital, es la psicología, pero por mucho, ¿no? Y la apuesta de Horacio en lo que respecta al terreno psicoanalítico es justamente ayudarnos a ubicar que justamente allí es donde está el obstáculo. ¿Quiere usted comprometerse en la vía del deseo? No vaya por la vía de la psicología. Deshágase del ideal y vaya por otro. O sea, la apuesta psicoanalítica es esa, ¿no? Yo creo que ahí podríamos ubicar uno de los rasgos distintivos de la posición del analista en referencia a la posición del psicólogo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es algo que no voy a desarrollar más porque está todo acá, muy desarrollado, y a mí se me hace una cosa interesantísima que además yo creo que tiene amplísimas resonancias clínicas, ¿no? Para quienes nos dedicamos a la clínica, esto por supuesto que es un punto de referencia imprescindible, ¿no? Para saber cómo maniobrar, cómo direccionar una cura analítica. Yo creo que esto es fundamentalísimo tenerlo en perspectiva, ¿no? Hacer el duelo por el soberano bien, como la Lacan propone hacia el final del seminario 8, me parece, si no me equivoco. Y bueno, creo que ese tipo de cosas fueron rescatadas por Horacio y me parece que vamos, esto lo comento porque me parece que el libro de Horacio, por supuesto, en el corazón está una discusión, o más bien una interlocución entre el psicoanálisis y la filosofía, que por cierto es muy platónico por parte de Horacio, ¿no? Porque justamente si algo caracteriza el diálogo platónico es que uno abre los diálogos y hay una cantidad de opiniones encontrándose, ¿no? Justamente hay un diálogo, ¿no? Y el hecho de que esté el nombre de Platón allí no solamente porque se hable de Platón, o sea, el espíritu mismo de la obra es platónica, en el sentido de que se apertura a conversar con otras disciplinas, se niega a cerrarse con esta cuestión de eterna enemistad entre la filosofía y el psicoanálisis, que me parece que Lacan lo que hizo fue solamente, espero no arriesgarme con esto, pero agudizar esa cuestión con todo el discurso de la antifilosofía, ¿no? Creo que se produjo aún más el distanciamiento, que bueno, en el contexto particular de Lacan se entiende por qué lo hace, ¿no? Pero sí es una cosa muy tensa, ¿no? Yo era algo que quería aportar porque me despertó ahorita esta cuestión en el comentario de Samuel, y porque yo creo que al menos en lo que fue mi experiencia de lectura, fue una de las cosas que más rescaté de la obra y que más me parecen importantes, el señalamiento constante que está haciendo Horacio al respecto de esto es un obstáculo para el libre despliegue de la potencia deseante y la potencia amorosa. Y ese señalamiento permanente se me hace algo muy valioso, aparte de que está todo el tiempo mezclado con un rigorismo, porque bueno, Horacio fue muy modesto cuando dijo cómo había abordado los textos platónicos, pero la verdad es que la lectura que hace Horacio de los textos platónicos es una lectura concienzuda, rigurosa, paciente, se detiene en las sinuosidades, en las contradicciones del texto platónico, se apoya en comentaristas de la talla de Giovanni Reale, que es un filósofo italiano que está haciendo comentarios interesantísimos de la obra de Platón. O sea, es un texto muy interesante. Y para sumarme a algo también que dijo Samuel, en un momento actual, ¿no? En un momento como el nuestro, en el que, bueno, Latinoamérica se está convirtiendo en el continente aparte, como luego en algún momento algún autor le llamaba, el continente aparte en el que muchas disciplinas están llevando a cabo una labor de resurgimiento. En el caso de la filosofía, por ejemplo, y del espinozismo en particular, Brasil, Argentina, Chile, están siendo los países donde se está fraguando ese renacimiento. Ya no es del continente europeo, somos nosotros. Y en el caso particular del psicoanálisis, y creo que por ahí va el señalamiento de Samuel,
me llama la atención que sí, durante mucho tiempo Argentina ha sido como la sede, ¿no? De todas esas cuestiones. Todo aquel que quiera formarse en psicoanálisis, indefectiblemente, pasa por la lectura de autores argentinos y queda marcado por la lectura de esos autores argentinos y que se empieza a aperturar la posibilidad de que haya un psicoanálisis mexicano, porque creo que debe haber, o sea, México tiene particularidades históricas, sociales, económicas, políticas, que no compartimos con muchos otros países de América Latina, la verdad sea dicha, y que hace vamos, se apertura la posibilidad de que trabajemos para pensar un psicoanálisis como más en contexto, ¿no? Y ya tratar de desvincular, incluso abandonar esa posición como de, ¿cómo llamarlo? Espero no arriesgarme mucho con esto, pero, o sí, arriesgarme, ¿por qué no? Para hacer honor a lo que quiere hacer el libro. Esa posición como de sentirse apoquinado, ¿no? Así ante los grandes autores de la Argentina y demás. En México también se hace pensamiento psicoanalítico, muy bueno y bastante rigorista y con propuestas muy innovadoras y alternativas. Un ejemplo, aquí está, ¿no? Creo que aquí está materializado, aquí hay un ejemplo perfecto, bajados del reino de las formas y de las ideas platónicas, ¿no? Un ejemplo perfecto de esa puesta en práctica de un discurso psicoanalítico que ya no esté encadenado, porque hay que decirlo, ha estado esclavizado a los dictums de los grandes comentaristas argentinos, de los grandes comentaristas chilenos, y yo creo que México tiene una potencia para producir teoría psicoanalítica, ¿no? Y propuestas tan interesantes como estas, que van a contracorriente, porque en la actualidad lo que yo escucho de los círculos psicoanalíticos es lo contrario, no dialogar con la filosofía, ¿no? Hay enemistad, la cosa de la antifilosofía, lo que fuera, la ontología hay que descartarla porque toda ontología es sustancialista y un montón de cosas que Horacio pone completamente en tela de juicio. Y yo creo que se esté proponiendo un restablecimiento de la interlocución entre el psicoanálisis y la filosofía en México, miren por dónde, en Durango, es muy impresionante, ¿no? Y creo que es algo digno de ser celebrado, ¿no? No por el entusiasmo, pero yo considero que es algo digno de aplaudir y de reconocer, o sea, no estamos ante cualquier cuestión, es un acontecimiento con mayúsculas, creo yo, ¿no? Sí, totalmente. Y ampliando también un poco el comentario de Alejandro y secundar la idea de verdaderamente lo que Horacio hace, es totalmente un testimonio, ¿no? En ese sentido, y que amplía y trae de nuevo la génesis freudiana del Eros, ¿no? Mostrando precisamente el desborde del sentido común que se le puede dar a la palabra, y eso me hizo recordar, escuchando a Alejandro, de este comentario que hacía Freud cuando Marie Bonaparte consiguió toda la correspondencia que había mantenido con Clis, y Freud le dijo, aquí está el testimonio del amor, ¿no? Prácticamente, el Eros, un testimonio del Eros. Yo creo que aquí en la obra de Horacio también tenemos ese testimonio de Eros. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Una pregunta. Cuando empezaste tu discurso mencionaste que las técnicas supuestamente sí. ¿A qué te refieres con esto? Sin profundizar mucho. Yo creo que en la actualidad hay un sector, ¿no? De la psicología que me parece que sí, definitivamente sí está consiguiendo su objetivo, es decir, lograr consolidarse como un programa de investigación científica tal cual, pero también y al mismo tiempo considero que hay un amplio sector de la psicología que está en las universidades, que está en los consultorios privados, que está en el marketing, que está en las librerías de Sanborns, ¿no? En donde se vende una discursiva avalada por la psicología, o supuestamente por la psicología, ¿no? Y que termina por estarnos vendiendo justamente, pues, ideales, saberes, ¿no? Incluso a veces los títulos son un poco así, ¿no? Cómo mejorar su relación de pareja, cómo divorciarse en 5 pasos, yo qué sé, no estoy inventando cosas, pero no creo que esté muy alejado de la realidad, ¿no? Y justamente es muy peculiar que estos discursos existan porque están ahí justamente para paliar la angustia que supone meterse en el terreno de la vida deseante y la vida amorosa sin el garante del soberano bien o demás, ¿no? Creo que una parte de la psicología es prometedora en el sentido de que
vamos, se ve que está, que puede llegar a consolidarse como una disciplina científica de pleno derecho si así lo quiere, a costa de, o más bien a condición de que delimite bien su objeto y otras cosas por el estilo, pero también no pude evitar hacer el comentario de que al mismo tiempo que eso está ocurriendo, también está ocurriendo que la psicología queda coaptada por discursos pues verdaderamente deleznables, más de un sentido, y que terminan siendo obstáculo para aquello hacia lo que el psicoanálisis apuesta, ¿no? A una vida eh, no tanto reñida con los ideales que garanticen que todo va a salir bien, que la manera correcta de hacer está lo cual, eh, aunque también, pero sobre todo una apuesta por, vamos, el psicoanálisis, yo siempre lo he pensado, sí, es una ética, ¿no? Una ética en el psicoanálisis, la práctica clínica del psicoanálisis fundamentalmente una ética, y creo que la ética del psicoanálisis es una apuesta por arriesgarse a vivir sin los ideales garantes, ¿no? Sin quedar esclavizado a la demanda del otro, por decirlo en lacanés, ¿no? Como fuere, pero sí, yo considero que está muy como eh, se puede aperturar un diálogo con los problemas contemporáneos, ¿no? Y yo creo que un gran problema en la actualidad es ese, ¿no? Simplemente en la clínica se constata que muchas de las personas que acuden o que acudimos justamente porque la mayor parte de los malestares que nos aquejan por la vida amorosa provienen más de ideales que de la dinámica de la propia vida amorosa, ¿no? Eh, lo cual es bastante paradójico, y cuando uno consigue fracturar esos ideales, no es como que la cosa sea, spoiler, no es el paraíso, todo lo contrario, de hecho, creo yo, pero es bastante más genuino, más vivo, más espontáneo, hay mucha mayor cancha para la creatividad, para la invención, o sea, me acordé en este momento de una frase que aparece en una carta de Rambo, ¿no? Creo, hay que reinventar el amor. Y yo creo que el amor tiene que estarse reinventando a cada instante, ¿no? No estar pendientes de que un saber garante me diga cómo debo hacerlo, cuándo debo hacerlo, con cuántas personas debo hacerlo, de qué manera, ¿no? Y todos los discursos que luego se filtran por redes sociales, etcétera, son muy neurotizantes, sumamente neurotizantes, y el hecho de que la psicología esté contribuyendo con discursos neurotizantes es un absoluto despropósito, ¿no? Parece a mí, por eso, bueno, Bueno, yo he estudiado que la psicología es considerada como una ciencia desde 1800. sí, ajá, sí, Wilhelm Wundt crea las primeras pruebas productivas psicológicas, es cuando ya se considera como sí, sí, tal cual, sí. ciencias humanas. Sí, sí, sí. No sé si. Horacio, ahora que eres un autor publicado, pero tengo que preguntar cuál es tu sentir y qué otros temas puedes explorar a futuro para, no sé, una futura obra. Bueno, sí, mi sentir me siento un poco raro. Yo no creo que, no sé, los considero mis amigos y no creo que el libro sea para tanto de los que pero les agradezco mucho sus palabras, desde luego va algo ahí de parte de tanto compartimos, del tiempo que ya hemos pasado juntos y demás. Igual si es como les decía ahorita y lo he comentado en otras ocasiones, yo no he vuelto a vivir eso desde el 2021, hay cosas de las que ya ni me acuerdo muy bien, no tengo muy presentes. Y sí, ciertamente he estado trabajando, bueno, no trabajando así, elaborando ya algo en particular, sino esta situación, por ejemplo, de Schiller, insisto, a mí me resultó muy llamativo que Freud, así como habla de Platón en algún texto, no lo tomo tan fresco, dice el filósofo poeta, se refiere hacia Schiller en interpretación de los sueños. Entonces, ya eso que Freud se refiera con buenos ojos y como con no sé si hasta decirlo con un halago a otro sujeto, es algo muy llamativo. Y ya de ahí me empecé otra vez a prestar atención y pues Schiller está así sobre toda la obra de Freud, realmente, toda la vida de Freud, a lo que él mismo señala. Siempre me ha interesado la filosofía y si tiempo después me llegó a interesar mucho el psicoanálisis, yo creo que por ahí va a seguir la cuestión del momento.
Ya después me voy a aburrir yo mismo, no lo sé, pero por ahí. Pues si no hay nada más, Bueno, estoy como muy emocionada y también como muy, pues agradecida por la invitación. Yo tuve la fortuna de que el profe de Horacio, cuando diera clase, me tomara como, pues ahorita ya, colegas. Y es muy emocionante ver su trabajo en plasmón. Realmente es como, no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero sé que dentro de estas páginas hay contenido maravilloso, porque así no lo dio a conocer en sus clases. Y siento que, bueno, parte de un artículo que nos compartió de George Orwell, si no con mi narrativa, pero ¿de era qué es la ciencia? artículo, ajá, de qué es la ciencia. Y creo que este libro, pues, va dentro de este tema, porque la ciencia no solo va a dar, pues, fórmulas de científicos, sino más bien nos permite a la reflexión. Entonces, siento que son temas que toca aquí que normalmente no los conocemos a profundidad y nos hace permitir verlo desde otra perspectiva totalmente diferente que uno se queda de como, ¿cómo? Eso lo voy a ver, porque no lo vi y no sé, es gratificante ver su trabajo por alguna manera. Entonces, la verdad me voy a decir que estoy orgullosa de que salga este libro. Muchas gracias. La verdad, tanto sus enseñanzas, su acompañamiento, no solo como profesor, colega, sino también yo, también maestro. Digo, porque muchas veces se abrió a los compañeros y a mí aquí hay un hombre donde puedes hablar, aquí no hay donde te voy a escuchar. Entonces, vuelvo a comentar, es muy gratificante estar aquí y ver su trabajo. Muchas gracias, Alondra. Gracias por sus palabras y su comentario. Pues yo diría que ya nos vayamos, ¿no? Si no hay nada más, Aquí están los libros, la invitación aquí está muy hablando de psicoanálisis y filosofía, bueno, Alejandro va a orquestar un curso, no sé si lo quiera. Sí. Próximamente, el 14 de octubre, vamos a inaugurar un curso donde hablamos de ciertas implicaciones que tuvo la filosofía desde la génesis y algunas conceptualizaciones en el psicoanálisis. Sobre todo vamos a estar dialogando sobre la relación que se pudo generar en su momento y que continúa, por supuesto, entre Nietzsche, Gilles Deleuze, Hippolyte Guattari y también Jean-Paul Sartre. Entonces, ahí está la invitación. Pueden ver los detalles en una página que se llama Devenir Psicoanálisis. La pueden encontrar en Facebook, en Instagram, y ahí va a haber más información al respecto. Y bueno, no me gustaría terminar de esta forma, sino haciendo invitación nuevamente a que se animen a la lectura del libro de Horacio. Realmente es una invitación, tanto para las personas que ya están inmersas en los temas que aquí dialogamos, como para aquellos que deseen iniciarse. Porque como lo decía, y bueno, aquí está el testimonio de alumnas en ese sentido, de que otra de las grandes cualidades de Horacio tiene que ver con la gestión didáctica y también se ve ejemplificada en este libro, ¿no? Entonces, los invito a que puedan leer. Gracias. ¿Qué? 300 morlacos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos.